Hotel de Paso La Cascada presenta la sección Ellos hicieron historia. Donde la amistad, conveniencia, ambiente y atención se reúnen para crear la perfecta armonía del descanso y el placer en privacidad y seguridad. Hotel de Paso La Cascada. Estamos en San Francisco de Dos Ríos, de Copeguaria, 250 Noroeste, con servicio de bar y restaurante. Teléfono 2227-2700. Bien, queridos telespectadores, y la sección Ellos hicieron historia no la habíamos anunciado porque la teníamos como sorpresa, y la sorpresa es, ¿verdad? Don Carlos Luis Astúa, uno de los árbitros, exárbitro del fútbol de la Primera División, hoy nos acompaña. De verdad que nos sentimos muy honrados por el aprecio, por tantos años que tenemos de conocerlos, Carlos Luis. Y esta entrevista la habíamos estado manejando desde hacía mucho tiempo, pero hasta hoy pudimos ya concretarla, Carlos Luis. Bienvenido aquí a Más Deporte Televisión del Canal 42. Mucho gusto, don William. Para mí un placer estar acá en este gran canal, Canal 42, y muchas gracias por la invitación. No, con mucho gusto, mi estimado Carlos Luis. Sé que hay mucha gente que hoy está pendiente de este trabajo, principalmente la gente que te aprecia tanto en Acerrí, ¿verdad? ¿Vos sos acerriceño? Sí, bueno, yo nací en San Rafael Abajo, Desamparados, pero mi familia es por parte materna, es de Acerrí, y también mi padre sanrafaeleño. Qué bien. Y así pasó, empezó mi historia como árbitro. Claro. Así empezó. ¿Cómo transcurre la vida de niño de Carlos Luis Astúa? Bueno, como todos los niños, ahí jugando mejengas con vejiga de chancho y todas estas cosas allá. ¿Usted jugó con bola de coyunda? Claro, pues la coyunda era un lujo ya cuando... Sí, yo conservo una todavía. Sí, pero nosotros en San Rafael Abajo y mis amigos que todavía estamos ahí vivos... Jugaban con vejiga de chancho. Jugábamos con vejiga de chancho. El señor Rafael Calderón tenía una chanchera ahí, mataba a sus chanchos y peleamos la vejiga. Ajá. Y con eso jugábamos. ¿Cómo iba? ¿Por sorteo o quien pagara primero la vejiga? No, el que llegara más temprano. Hay que llegar a las 4 de la mañana por la vejiga. Qué interesante. Sí, hombre. Pero mi historia empieza porque mi papá, en paz descanse, mi papá fue árbitro, pero empírico. Ajá. Y entonces así conoció a mi señora madre, que estaba viva, a doña Berta Corrales, allá en San Rafael Abajo. Un saludo. Ella está viva, tiene 97 años. Importante. Pero ella lo conoció en Acerrí. Había un equipo que se llamaba el Club Sport Jiménez en San Rafael Abajo y iba a jugar a Acerrí, con el FC de Acerrí. Y entonces las muchachas llegaban y se acercaban por alrededor de la cancha a ver a los jugadores. En el caso de mi mamá, dice que a ningún jugador le gustaba el árbitro, y el árbitro era mi papá. Bueno, ve qué interesante. Así nació la carrera arbitral de Carlos Luis Astúa. Qué importante, Carlos. ¿Usted practicó algún deporte antes de ser árbitro? Sí, en mi tiempo, cuando estaba jovencito, jugué con un equipo en Puad de Acerrí. ¿Puad de Acerrí? Sí, y jugué con otro equipo en Acerrí. ¿Cómo llamaba el equipo de Acerrí? El equipo ¿El se de llama... mi tata era? El de mi tata, el Cruz Azul. Claro, claro. Y después jugué con los Monaguillos de Acerrí. Qué bueno, hombre. Sí, eran equipos juveniles. Por supuesto. Porque yo me dediqué al arbitraje muy joven. Muy jovencito ya me dediqué al arbitraje. ¿Y cómo se me inicié? Bueno, es muy sencillo. Yo era cogedor de café. Carlos Luis, ilustremos estas imágenes ahí. Esa foto, esa foto tiene mucha historia, porque esa foto, ahí aparece mi padre, aparece el chiquito que se ve ahí, ya murió, se llamaba el diputado Edwin Muñoz Mora de San Miguel de Desamparados. Fue diputado. Fue diputado, es el papá del que fue Edwin Muñoz también, y el que fue procurador de la República también es el papá de él. A la pura par de él está Amando Astúa, que es el papá de los Astúa, de los Higuerones, del Buen Día, del Gran Parqueo. A la pura par de ese niño está un tío mío que se llama Amando Astúa. Y esa es la foto del Jiménez en el año 1921. Claro. Vamos a otras imágenes ahora, don Carlos Luis, para seguir comentando también. ¿Esa otra a qué Esa corresponde? es mi graduación en la escuela Elías. Yo fui los primeros graduados en la escuela Elías Jiménez Castro en San Rafael Abajo. A mi derecha está la directora que está en viva, la niña Lili.
y al lado izquierdo está la niña María del Carmen Picado, que en paz descanse. Que tuvieron que ver mucho en su educación también. Sí, claro. Ya a esa edad, vea el cuerpito que tengo ahí, ya a esa edad ya yo arbitraba. ¿Ya arbitraba? Ya arbitraba a esa edad. ¿Qué pitaba? Es que yo para mantenerme en los estudios en el colegio vendía copos con un hermano. ¿Vendía copos? ¿Cuánto valía un copo en esa época? 15 céntimos, pero con leche valía una peseta. Ah, con leche. Sí. ¿Y con 2 leches? Y con no solo una leche. Solo una leche condensada vendíamos. Y en ese tiempo, entonces, el árbitro del partido de las 11 era yo. Ah, qué bueno. Ahí fue donde me conoció Juan Soto París y me llevó a estudiar arbitraje. ¿Es su padre arbitral? Juan Soto París. Es mi padre. Un gran instructor, ¿verdad? Claro, ahí está. Cuando yo recibo en 1975, recibo el título de árbitro a la par, en manos de don Juan Soto París. Al final vemos a Carlos Manuel Álvarez, un excelente árbitro también. Saludo muy cordial. Él ve el programa siempre. Sí, claro. Ahí está. Fue analista arbitral aquí en Sí, claro. Un excelente autodidacta del arbitraje. Esta otra foto. Esta cancha, esta es una... un saludo, a mí lo aprecian mucho usted también. Sí, claro, esta es una cancha que ya no existe porque existe el terreno, pero no existe la cancha. Ajá. Es en Vueltejorco de Acerrí. Pero no era la cancha actual. Sí, pero en ese momento no había césped. Vea que no hay nada de césped, era pelado. Era de puro... Era pura arcilla. Pura arcilla. Ahí. Esta otra foto corresponde ahí. Ese es un clásico, un clásico de Saprissa Alajuela que yo dirigí junto con Carlos Vargas y Marvin Amores. Ese es el clásico, ahí está el Chunche Montero. Estaba el Chunche. Y está Evaristo Coronado. Esos eran los capitanes de los equipos. Eran los capitanes de posando, los clubes. En la foto casi nunca aparece, ¿verdad? Casi nunca aparece. Ese fue uno de los partidos más lindos que tuve yo en mi historia. Qué bueno. El partido de Saprissa Alajuela. Qué bien, vamos a... Estuve en 12 clásicos. Ah, qué bien, hombre. 12 clásicos. 12 clásicos. Esto es importante. Ese es otro... ¿Quién es esta terna? Ese es Víctor Hugo Alvarado, nuestro compañero acá de Canal 42. La lista de Canal 42 de deporte. Ajá. Y el otro, José Fabio, un muchacho de Alajuela, que también estuvo mucho tiempo dedicado al arbitraje. Claro. Esos conformaban esta terna. Es la terna. Eso ya es un partido internacional. Aquí tenemos este ya era además. Ya es internacional. Ahí veo. ¿Quién es este? Ahí aparezco yo ya con el gafete de FIFA. Claro. Ese es un partidos internacionales que hubo con un equipo colombiano y estuvo también un equipo uruguayo en el Saprissa. Ahí está Callazo como capitán del Deportivo Saprissa. Y Carlos Torres, otro buen asistente que tuve yo. Bueno, en aquel tiempo le decíamos guardalíneas. Claro, por supuesto. Ahí está esta otra foto. Esta es una de las fotos de más valor que tengo yo porque aquí aparezco yo dirigiéndole al Borussia Dortmund. Borussia Dortmund de Alemania. De Alemania, claro. Dirigiéndole un partido en el Saprissa. Ahí está Klinsmann, usted lo ve en el que está en primer Jürgen Klinsmann. El entrenador de Estados Unidos. Claro. Ese era el capitán también de ese equipo. Jovencito, por cierto. Jovencito. Claro. Ahí ese partido. Sí, ese partido yo lo dirigí en el deporte allá en Tibás. Qué importante, Carlos Luis, recordar es vivir. ¿Cuánto tiempo pasa para que usted arbitró terceras, arbitró segundas? ¿Cuánto tiempo, qué periodo para llegar ya a dirigir en primera división? Bueno, yo tuve la gran suerte de que cuando yo me inicié, estando en la escuela nomás, 3 meses de estudio sin terminar todo el estudio y las reglas, don Juan Soto París en los entrenamientos llegó y pidió un árbitro de los... ¿Pero cómo es esto? Aclárenos, no se sabía todas las reglas y ya estaba pitando. Exactamente, todavía no sabíamos, ni íbamos como por la 4ª regla. Sí. Cuando llega don Juan Soto París y dice, ¿quién de ustedes se anima a ir a arbitrar un partido de tercera oficial? Y yo levanté la mano. Y me dice, ¿usted se anima? Le digo, sí, yo me animo. Y le digo, ¿a dónde es el partido? Dice, en Monterrey de Acerrí. Jugaba el FC contra el Monterrey de Acerrí. Duros partidos eran. Duro. Muy y bravos. Entonces me dicen, Astúa queda nombrado. Ajá. A las 11 de la mañana en Monterrey. Y me voy para Monterrey, pero el caso de William, interesantísimo. Sí. Yo no tenía zapatos de fútbol, no tenía media, no tenía uniforme, no tenía nada. Y yo dije que sí. ¿Y llevó pito? Claro, por supuesto. Pero un árbitro en San Rafael Abajo se llama Francisco Jiménez, un excelente árbitro de canchas abiertas, pero él estaba graduado. Y él ya se había retirado y entonces me prestó el maletín con todo el uniforme. Y me voy yo con el maletín me fui. Claro. Y ya el sábado en la noche me lo medí. ¿Y qué tal le quedaba? Muy bien, el uniforme muy bien. Bueno. Pero me medí las medias, la pantaloneta y la camiseta. Ajá. Y las tarjetas y todo muy bien. Y lo practiqué en el espejo y todo muy bien. Qué bien. Y me voy al partido y cuando me voy a poner los zapatos eran 39 y yo calzaba 41.
Válgame Dios. Y así dirigí el partido. ¿Así dirigió? Así dirigí el partido. A brinquitos. A brinquitos. ¿Sabe cuánto me gané? ¿Sí? 67 colones 50 céntimos. Eso me ganaba y yo era por tamaño poco de plata. Claro que era mucho, pero lo que pasa es que cuando estaba ya en la casa, ya vistiéndome para venirme, sí, llegaron unos señores y tocaron la casa. Entonces llegó la señora y me dice, es que buscamos al árbitro. Ajá. Entonces dice, mire, es que nosotros venimos de 2 horas para adentro de Monterrey. Sí. Y queremos que, nunca hemos sido dirigidos por un árbitro federado. Y entonces queremos ver cuánto nos cobra el árbitro para arbitrarnos a la 1. Y entonces le digo, oye, lo que están cobrando son 67.50, y páguenme ustedes 67.50. Y me dice, claro, con mucho gusto. Y arbitré otra vez el partido de la 1, con los zapatos 39. Yo llegué a mi casa como a las 6 de la tarde, que parecía una lora en mosaico. Qué tremendo. Qué barbaridad. Qué anécdota. Esas son anécdotas. Más importante. Sí. Carlos Luis, ¿recuerda el primer partido en el fútbol de la primera división? Sí, claro. ¿Qué le tocó? Y a eso me quiero referir, claro, lo que está sucediendo actualmente a nivel de CONCACAF y a nivel de Costa Rica. Imagínense que yo dirigí mi primer partido oficial de primera división en San Carlos, Barrio México. ¿Quiénes eran los árbitros? En el centro, Carlos Luis Astúa. En línea número 1, Luis Paulino Siles. En línea número 2, Carlos Luis Alfaro. 2 árbitros internacionales de reconocido nombre. Ahí me inicié yo. ¿Qué pasa? Y le voy a hacer la problemática, resumirla en dos minutos, en 2 segundos. Resulta que cuando nosotros nos graduamos, ¿quiénes eran los que nos estaban ayudando? Carlos Luis Monge, Carlos Luis Alfaro, Carlos Manuel Álvarez, Miguel Lepis, Juan Soto París, Luis Paulino Siles, Eduardo Barrantes, Alfonso Segura, un montón de árbitros. Hay que ponerse de pie. Que tenían un nombre. Mucha calidad. Y esos fueron los que nos enseñaron a nosotros a dirigir. Nos enseñaron a dirigir. Claro. ¿Qué pasa actualmente? Que se retiró Bernie Ulloa, se retiró Ronald Gutiérrez, se retiró Badilla, se retiró Carlos Astúa y se retiraron todos los árbitros. Y estos pobres muchachos que están actualmente, como Bejarano, como Poveda, como todos estos, no tuvieron quien los asesorara como árbitros. Carlos Luis, ¿era mejor el arbitraje entonces de esa época que nosotros cuando nosotros llegamos, le metimos 15 árbitros a la primera edición, que estaba Guillermo Hernández, que estaba Ronald Gutiérrez, Bernie y todos estos. Y entonces, ¿qué pasó? Que nosotros le dimos mucha fuerza a la primera división. Y gracias a Dios nos salieron las cosas como tenían que ser. ¿Que cometíamos errores? Por supuesto. Por supuesto, errores garrafales. Es más, yo cometí errores garrafales, claro, como los está cometiendo cualquiera de los árbitros a nivel internacional y a nivel nacional. Un error como este que nos señalaba ahora el colega Víctor Hugo Alvarado, de expulsar y volver a llamar al jugador. ¿Cómo fue esto? Eso fue, y Marvin Rodríguez fue el causante de todo esto. Ajá. Resulta que yo estoy en un partido de árbitro central en Turrialba, San Carlos, y faltando 5 minutos para terminar el primer tiempo, expulso a un jugador. Y yo estoy seguro que el que expulsé fue el número 15. Ajá. Cuando terminó el primer tiempo, yo llego y hablo con Arturo Morales, que en aquel tiempo era asistente mío, y me dice, Astúa, ¿qué número expulsó usted? Le digo, el número 15. Dice, pues Marvin sacó el número 25. Y entonces le digo, ¿cómo? Me dice, sí, el que salió el número 25. Salió Jimmy Vargas. No salió el jugador que usted expulsó. Y me dice, Astúa, pero agarramos los chanchos. Nadie se dio cuenta de quién expulsó usted. Cuando yo voy a iniciar el segundo... ¿Cómo enmendar ese error? Sí, claro. Cuando yo voy a iniciar el segundo tiempo, veo al jugador que había expulsado, lo veo en la cancha. Y va a iniciar el segundo tiempo. Y se me manda la Astúa. Dije yo, no, aquí me echo yo la bronca encima. Y entonces Jimmy estaba por el lado de los dugouts, estaba todavía uniformado. Y llamé al delegado de campo, le digo, mire, hágame el favor y va a traer a ese muchacho que está ahí porque ese no fue el que expulsé. Y usted que está aquí en el campo de juego, usted es el que va a salir, porque usted fue el que yo expulsé. Y don Marvin Rodríguez, eso no se le hace a un árbitro. Así me fui para el dugout y le dije a Marvin Rodríguez. Bueno, todo pasó normal. Carlos, pero ¿no cree que faltó un poco como de cuidado a la hora de la expulsión y que el futbolista abandonara? Es decir, ¿el número era visible o no era visible? Por supuesto que fue un descuido mío. Claro. Cuando yo me vine a asesorar con Luis Paulino Siles y Juan Soto París cómo hacía el informe, ellos me asesoraron. Bueno. Pero me metieron 3 meses de suspensión. La comisión de arbitraje me suspendió 3 meses de suspensión por ese error. Pero Javier Rojas González llegó a mi defensa y llegó y dice, sí, cierto, Astúa cometió un error. Pero que fue honesto, fue honesto. Por supuesto. Y hasta el final de mi carrera
Siempre fui un árbitro regular, malo o lo que la gente considere. Pero que yo llegué, fui honesto. Eso es honestidad. Toda una vida fui muy honesto en el arbitraje. Más bien una medalla al fair play, en ese caso. Claro, ¿verdad? claro. Y Javier llegó y habló con la federación y de todo. Lo que porque fueron 15 días nada más, Bueno, de los 3 meses. Carlos Luis, dentro de su etapa de arbitraje, ¿cuántos años dedicó globales al arbitraje? Es decir, primera división. En la primera división yo empecé en un partido de asistente en 1977 y me mantuve hasta el año 97. Fueron 20 años en la primera división. En esos tiempos el árbitro asistente también podría ser árbitro principal. Se alternaban. Y habían cuartetos arbitrales. Pero había un cuarteto en el cual yo era suplente, de Miguel Lepis, de Julio César Soto París y de José Alberto Cubero. Ese era el cuarteto, pero siempre Julio César era un medio torterillo, entonces siempre estaba castigado, o José Alberto Cubero siempre está castigado, entonces yo siempre trabajaba todas fechas. Qué interesante. Yo hubo una época en el año 94 que estuve normalmente domingo y miércoles, domingo, miércoles. Durante casi 4 años estuve en ese plan, gracias a Dios, porque ya los jugadores como que me les daba lástima, no sé qué, o me tenían comprensión. No, yo creo que ya madurado como árbitro. ¿Era usted un árbitro un poco paternalista, o era muy fuerte en sus decisiones a la hora de aplicarlas? Sí, yo era muy drástico. Yo era muy drástico. Yo era muy drástico, pero los jugadores sabían que yo los respetaba demasiado a ellos. ¿Había diálogo en algún momento? Sí, claro, mucho. Le voy a contar esta anécdota. Cuando a Bernie Ulloa llegaron y le quemaron el carro en Limón, en la primera vuelta, en la segunda vuelta viene Limón otra vez al Saprissa y nombran a Carlos Luis Astúa. Y yo llegué y le dije a la comisión, déjenme dirigir como a mí me enseñó los árbitros, como Carlos Luis Monge, como Juan Soto, que me enseñaron a dirigir. Déjenme arbitrar de esa manera y yo les saco ese partido. Y entonces me dice, ok, está bien. El partido transcurrió normal. Viene el tercer partido y entonces había que llegar e ir a Limón otra vez. Después de ese problema que hubo con Bernie, me mandan otra vez a Limón. Y yo llegué allá a Limón y hablo con los gemelos Sterling de allá de Limón y les digo, Negrito, yo vengo aquí a hacer todo lo posible para sacar este partido normal. Pero yo necesito que la gente me entienda, que yo vengo con un ser humano, va a venir a arbitrar un partido que a lo mejor va a haber errores, puede ser que haya errores, pero yo voy a hacer lo máximo y yo me he preparado para venir a dirigir ese partido. Y mire, cuando salimos, fue una cosa sorprendente, que ahí están mis asistentes que son testigos, cuando salimos al campo de juego, fuimos aplaudidos. Y todo el mundo, los negros allá en Limón, empezaron a gritar, tú. Rara vez, ¿verdad? Sí, rara vez. Ese partido lo ganó el Deportivo Saprissa 1-0 y no hubo una sola tarjeta en todo el partido. Qué importante. Sí, hombre. eso es parte de... Gafete FIFA. Sí, 8 años. ¿Cuándo llega el gafete FIFA? ¿En qué momento? Bueno, yo estuve como árbitro internacional durante 6 años consecutivos. 6 años consecutivos. Lo que pasa es que yo llegué ya muy avanzada mi etapa. Sí, yo llegué, ya tenía 38 años. Esto le permitió visitar algunos países también, sí, a pitar fuera del país. Por supuesto. Toda el área centroamericana la visité, claro. Gracias a Dios. Conocí bastante, pero lo que más me alegra, y se lo digo aquí de corazón, don William, aquí a todos los televidentes, se lo digo de corazón, yo nunca me imaginé que iba a llegar a la tercera división. Yo iba con ese señor que me prestó el uniforme, yo iba con el maleticito de él a verlo arbitrar. Yo nunca me imaginé. Aprender de él más bien. Claro, la ilusión mía era llegar a arbitrar con uniforme ya graduado. Cuando yo me di cuenta que estaba en la primera división, yo me quedé sorprendido. Y es más, hubo un árbitro en primera división que me dijo a mí que yo no podía salir del país porque yo nunca había guardado la distancia de decir de que yo fui vendedor de copos en San Rafael Abajo. Y a mí nunca me da vergüenza decir, yo fui vendedor de copos, cogí con toda la gente amiga mía de Puad de Acerrí, cogí café durante 9 años para mantenerme en los estudios. El trabajo yo vendí con mi hermano Víctor, vendí naranjas, vendí mangos, vendí pejibayes y todo luchando para salir adelante porque papá, éramos 10, éramos 12 y para salir adelante teníamos que trabajar todos y trabajamos honradamente. Gracias a Dios estudié y me gradué de administrador y así me pensioné en el Ministerio de Salud, pero me costó mucho mi juventud, me costó mucho, pues la verdad, salir adelante porque éramos demasiado.
Partidos memorables, Carlos Luis, que usted dice, bueno, esto es el premio que he recibido a este trabajo. ¿Algún partido que usted recuerde con mucho cariño? Es un partido... En el día que llega usted le sale todo. Sí, es un partido, este partido para mí tiene un récord que todavía no se ha roto. No se ha roto. Ajá. Es el clásico de Saprissa Alajuela, en Alajuela Saprissa, en el año 94. Un 19 de junio, mi cumpleaños, el Día del Padre, y me nombran a mí, nos concentraron a 30 árbitros en el Cariari, y de ahí llegamos y nos fuimos al estadio Alejandro Morera, sacaron el sobre y dicen árbitro central Carlos Luis Astúa. Y para mí, yo pegaba brincos desesperado, y gracias a Dios es un récord que tengo actualmente, porque en ese partido amonesté únicamente a Mauricio Montero con una amarilla y nada más. Una tarjeta durante todo el partido. Durante todo el partido quedó 2-1, ganó la Muy liga. limpio. Se jugó limpio también. No ameritaba sacar la tarjeta. No ameritaba. Era un partido donde todo el mundo salió feliz porque Alajuela ganó 2-1 y Saprissa fue campeón porque había ganado 2-0 el partido anterior. Claro. Y entonces allá así terminó el partido y me fui para la vereda en Poás de Acerrí a celebrar el triunfo mío. Y me estaban esperando. ¿Y de qué manera lo celebraba usted? De todo, ¿No había problema? No había ningún problema. Yo lo celebré a lo grande ahí, pero me estaban esperando una recepción en el Cariari. ¿Cuál Cariari? Allá me fui a meter a la vereda donde está el pueblo. Qué interesante. Sí. Carlos Luis, a propósito de anécdotas y cosas que uno guarda en la retina y que difícilmente puede olvidar. Mire, Marcial Mora, a quien hago llegar un saludo muy cordial del Cariari, el equipo del Cariari de Poás. Se jugaba una final del INAFA, entonces Carlos Luis Astúa y este servidor fuimos homenajeados por parte del equipo del Cariari de Poás. Nos reventaron bombetas, de verdad. O sea, eso no lo puedo olvidar, don Carlos Luis. Este gesto que además de recibirnos, de atendernos, de darnos una placa, hubo bombetas y hubo atención al final del partido. Mire, esto le queda muy grabado en la retina. Claro. Sí, definitivamente, don William. Yo, vamos, en la comunidad de Poás de Acerrí. Qué agradecimiento. Ellos saben. Sí. Y ellos saben que yo la quiero mucho a esta comunidad porque me brindaron muchas cosas. Imagínense que vamos ahora a lo que me dedico. Yo soy taxista de Taxis Guardia y yo tengo ya 7 años de estar con ellos y resulta que todos mis compañeros taxistas, ustedes no se imaginan lo que yo comparto con ellos. Hay varios exárbitros taxistas. Bueno, Víctor Hugo Alvarado, el compañero nuestro acá, es taxista, ¿verdad? Sí. Y hay varios de ustedes, ¿verdad? Habemos varios. Algunos como taxista, otros con taxi propio. Sí, en el caso mío, el taxi es de mi hermano Víctor. Y entonces yo trabajo con él. Pero la verdad es que dentro del gremio viera qué lindo que se comparte porque me respetan. Claro. Vamos, ellos me respetan en el aspecto de que yo fui árbitro y entonces hay un respeto muy lindo. Después en la comunidad donde vivo, en San Rafael Abajo, pues... es admirado y respetado. Sí, pero a mí nadie, antes de yo ser árbitro, nadie me conocía como Carlos Luis Astúa. Correcto. Todo el mundo me conocía como Cata. ¿Y eso por qué? Eso es una anécdota que en nuestro programa lo vamos a decir, porque a mí me dicen Cata, pero en San Rafael Abajo todo el mundo me conocía como Cata. Es más, en Poás. No, es más, nos alcanza el tiempo, dígalo, todavía nos quedan algunos minutos. En Poás de Acerrí. Les voy a contar porque mucha gente me ha preguntado sí, claro. Y yo les he dicho que es que yo jugaba mucho fútbol y me parecía Catato. Y entonces, Catato Cordero. Sí, pero esa no era la verdad. ¿No era la verdad? No era la verdad. Correcto. Y la voy a decir ahora en Canal 42. Qué bueno. Y aquí en Más Deporte Televisión. Exactamente, claro. Lo voy a decir claramente. Y se lo dice a un amigo también. Sí. Y se lo cuenta a los Y en esto mi mamá lo va a estar viendo y mami sabe que es cierto lo que pasó. Cuando yo tenía como 3 a 5 años, nosotros andábamos chinguitos en la casa. Andábamos desnudos. No existían en aquel tiempo los calzoncillos, ni los boxers. Y entonces andábamos chinguillos. Entonces yo llegaba y cogía el pene y empezaba a tocarlo y decía Cata, 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 Cata. Y entonces así me quedé como Cata. Así se quedó. Esa es la real historia de por qué a mí me dicen Cata. Pues qué interesante, ¿verdad? Hombre? Sí. No, y le agradezco que lo haya confiado y lo haya dicho aquí en Más Deporte Televisión, ¿verdad? Sí. Porque nosotros, quienes le conocemos a usted,
cariñosamente Carlos Luis, pero lo de Cata, yo escuchaba que le decían a usted, sin embargo yo, es decir, tanta confianza nos tenemos, muy buena amistad desde hace mucho tiempo, pero solo como con don Carlos Luis Astúa. Pero qué importante, qué agradable ha sido esta conversación. Yo sé, don Carlos Luis, que nos llevarían muchos programas, muchas horas, pero en televisión el espacio es un poco más reducido, ¿verdad? Y sé que nos quedan muchas anécdotas y muchas cosas. Agradecerle, Carlos Luis, y un saludo muy cordial para tus amigos, para tu familia, y te dejo la despedida acá de Más Deporte Televisión. Sí, bueno, muchas gracias, don William. La verdad es que yo no esperaba tan pronto venir acá a decir mis hazañas. Es el único programa que he venido a contar todas estas hazañas televisivas. Qué bueno. Es el primero. Es un privilegio para mí. Muchas gracias, don William. Por ser su amigo también. Muchas gracias. Y yo quiero mandarle un mensaje a todos mis compañeros árbitros. Yo quiero decirle a todos mis compañeros árbitros un detalle, principalmente a uno que yo creo que va a ser un árbitro de exportación, a don Henry Bejarano. Él es amigo mío, él es de Concepción de Alajuelita, no. Y yo quiero decirle que sigan adelante, pero es muy bueno, que perdure. Henry es bueno. Muy excelente. Sí, ¿qué le falta a Henry? Es excelente. Eso, sencillamente, que hayan árbitros que le empujen, que lo sepan decir, mire, ¿por qué William Bejarano fue castigado? Porque supuestamente él pitó una acción en el cual hubo un codazo que no existió. ¿Por qué? Porque nadie le ha dicho a él que no pueden existir supuestos. Bien, nos vamos, Carlos Luis. Gracias. Un placer, don William. Muchas gracias. Un placer. Bien, gracias queridos telespectadores por el favor de su sintonía y su compañía en esta sección. De verdad que hemos disfrutado muchísimo con Carlos Luis Astúa. Gracias, queridos telespectadores. Buenas tardes. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Donde la amistad, conveniencia, ambiente y atención se reúnen para crear la perfecta armonía del descanso y el placer en privacidad y seguridad. Hotel de Paso La Cascada. Estamos en San Francisco de Dos Ríos, de Copeguaria, 250 Noroeste, con servicio de bar y restaurante. Teléfono 2227-2700. Hotel de Paso La Cascada presentó Ellos hicieron historia.